Y siguiendo con la serie de vídeos de cómo crear un listing en Amazon, hoy vamos a ver cómo podemos editar de manera masiva nuestro catálogo cuando tenemos muchos ASINs a trabajar. Y vamos a ver cómo hacer estas modificaciones de tres maneras distintas. Dos de ellas a través de ficheros que vamos a poder descargar directamente desde Seller Central. La otra con una herramienta externa. Este tipo de ediciones nos van a permitir, por un lado, modificar de manera masiva los precios de nuestro catálogo, como también, a la vez, cambiar los títulos. Estas tres metodologías que os voy a enseñar van a resultar especialmente útiles para todos aquellos sellers que trabajan con catálogos muy amplios. Y recordad que, tal y como habíamos hablado en el anterior vídeo de cómo crear un producto con ficheros de Excel, el hecho de trabajar siempre con ficheros nos va a permitir, por un lado, tener siempre un historial guardado con todos aquellos cambios que hemos hecho durante el tiempo, como a su vez poder tener un archivo para restaurar esos cambios. Así que nada, no me enrollo más, vamos a compartir pantalla y os enseño las tres maneras de editar productos en masa. Vale, tal y como hemos comentado, vamos a ver cómo podemos editar de manera masiva nuestro catálogo utilizando ficheros que podemos descargar directamente desde Seller Central. Por un lado, vamos a utilizar un fichero de precio y cantidad. Para encontrar el fichero de precio y cantidad es muy sencillo, tan solo vamos a tener que teclear precio y cantidad aquí en el buscador. Y nos va a aparecer esta página de ayuda en el menú lateral donde vamos a poder hacer scroll hasta encontrar fichero de precio y cantidad. Hacemos clic y aquí ya tenemos descargar plantilla de precio y cantidad. Nos la descargamos una vez abierto, es muy sencillo. Si no sabemos cómo rellenarlo, tenemos una pestaña con las instrucciones. Aquí vamos a ver la definición de lo que podemos introducir en cada uno de los campos. Es muy sencillo porque realmente hay pocos campos a editar. Básicamente lo que nos interesa van a ser los campos de SKU, precio, cantidad en el caso de que trabajemos en FBM, Fulfillment Channel. Aquí lo que podríamos hacer es cambiar la gestión logística de un producto, es decir, decirle si lo va a gestionar Amazon, FBA o si lo vamos a gestionar nosotros. Y también un campo muy interesante es el Handling Time. Aquí lo que vamos a poder hacer, si estamos trabajando en logística propia, es decir, en FBM, vamos a poder indicarle el tiempo de preparación de cada pedido. ¿Para qué nos puede servir este campo? Pues en principio para lo típico, para poder establecer un tiempo de preparación para nuestros pedidos, pero también si se acerca un periodo de vacaciones o, por ejemplo, un puente largo donde sabemos que no vamos a poder gestionar los pedidos de manera normal, podemos cargar este fichero con todos nuestros SKUs y con un tiempo de preparación mayor, con lo cual nos va a permitir recibir pedidos de manera normal, pero el cliente va a tener claro en todo momento que su pedido no se va a gestionar hasta el cabo de X días. Yo esto lo utilizo mucho con mis clientes, sobre todo en periodos de vacaciones, cuando a lo mejor la fábrica o el almacén está cerrado durante 15 días, lo que hacemos es coger todo el listado de productos del cliente y le cambiamos el tiempo de preparación y le ponemos 15 días. ¿Con esto nos vamos a asegurar poder mantener todas las compras? Pues seguramente no, porque el cliente que tiene prisa evidentemente se va a ir a otra oferta. Pero para según qué productos, cuando el cliente no tiene prisa para recibirlo, pues sí que vamos a poder al menos una parte de los pedidos continuar recibirlos de todos modos y poder prepararlos todos de golpe el día que volvamos a abrir el almacén. Ya os digo, es un truquillo que es sencillo, es fácil y es muy útil para sobre todo periodos de vacaciones y puentes largos. Entonces vamos a suponer que tenemos todo este archivo ya rellenado con los datos que queremos cambiar. Una cosa muy tonta y que muchas veces la gente falla. Este tipo de ficheros nunca se cargan tal cual. Es decir, no podemos cargar el fichero Excel directamente en Seller Central. ¿Qué vamos a tener que hacer? Lo vamos a tener que cargar siempre en formato texto Unicode. Es decir, a la hora de guardarlo, lo vamos a guardar directamente en texto Unicode. Y este va a ser el archivo que vamos a cargar en Seller Central para poder modificar el catálogo de manera masiva. ¿Desde dónde se carga este archivo? Este archivo se carga igual que cargamos un fichero normal de inventario. Es decir, nos vamos a Seller Central, añadir productos con ficheros. Como veis, yo tengo los menús que más utilizo aquí en esta barra lateral. A mí me es muy útil. Y directamente en la pestaña cargar hoja de cálculo, aquí o bien arrastramos el fichero o lo cargamos directamente desde nuestro navegador y directamente Amazon ya va a detectar que se trata de un fichero de precio de inventario. Es decir, solo con esto ya vamos a poder modificar todo el catálogo, ya sea precio, cantidad o tiempo de preparación.
Ahora bien, vamos a ponernos en el supuesto de que no nos vale con cambiar solamente precio y cantidad, sino que lo que queremos es modificar de manera masiva todos los títulos de nuestro catálogo o una parte de ellos. Entonces lo que necesitamos es otro tipo de fichero. Y el fichero que nos vamos a descargar para hacer este tipo de modificaciones se descarga también directamente desde aquí. En lugar de la pestaña de subir una hoja de cálculo, lo vamos a descargar de descargar hoja de cálculo. Aquí desde hace un tiempo Amazon ha cambiado el menú y ahora es mucho más sencillo de obtener la plantilla que queremos. Por un lado, vemos que tenemos la plantilla de precio-cantidad que yo os he enseñado a buscar desde aquí, pero también la podríamos recoger aquí. Pero la que nos interesa ahora es la de obtener fichero de carga de listings. Entonces le damos clic, nos pide para qué mercado estamos trabajando, en este caso Amazon España, nos descargamos el fichero y al abrirlo ya veremos que es un fichero que tiene muchos más campos que el anterior. Aquí, como veis, tenemos los campos que ya hemos trabajado en el otro fichero, como son SKU, precio, cantidad, pero también tenemos unos campos para indicarle el EAN, el ASIN o qué tipo de identificador estamos usando. Y lo que nos interesa, aquí sí vamos a poder cambiar el título del producto, ponerle un precio de descuento, cambiar también el tipo de logística, si va a ser FBA o FBM, o incluso otros campos un poco más específicos en el caso de que estemos dando de alta un producto de logística de Amazon. Y el funcionamiento va a ser el mismo, es decir, no podemos tampoco cargar este fichero tal cual en Amazon, sino que vamos a tener que guardarlo también, igual que antes, como un fichero Unicode. Igual, texto unicode.txt. Si no lo hacemos de esta manera, nos va a dar error y Amazon no va a detectar qué tipo de fichero estamos trabajando. Entonces lo guardamos igual que hemos hecho antes, como texto Unicode, y directamente en la pestaña de subir una hoja de cálculo lo vamos a cargar directamente aquí. Y Amazon ya va a detectar también que se trata de un fichero para editar nuestro catálogo. Estas son las dos maneras más sencillas y rápidas de editar catálogo de manera masiva desde Seller Central. Ahora bien, como os he dicho, os quería enseñar 3 maneras de hacerlo. Entonces, estas son las 2 maneras gratuitas con las que podemos hacerlo, pero yo personalmente, cuando tengo que hacer modificaciones en masa de catálogos muy extensos, lo hago con una aplicación de terceros. Y en este caso yo utilizo el software de Epinium. Voy a enseñaros un poco también cómo funciona. Entonces, ¿cómo funciona el software? Aquí tenemos muchísimas opciones y Epinium nos sirve solo para gestionar catálogo, pero en mi caso, que tengo clientes que trabajan con catálogos muy extensos en muchos países, me resulta súper útil utilizar esta herramienta. ¿Por qué? Porque me permite, por un lado, hacer cualquier modificación de catálogo directamente desde esta pantalla sin tener que pasar por Seller Central y además manteniendo siempre un historial de los cambios que se han hecho, con lo cual siempre puedo revertir un cambio hecho en un producto si por lo que sea no me interesa conservarlo, pero es que por otro lado me permite no solo hacerle estas modificaciones que os comentaba directamente desde aquí, desde el catálogo, sino que además podemos seleccionar grupos de productos, ya sea filtrando por SKU, por nombre, por EAN o por el criterio que nosotros queramos, y hacer modificaciones directamente masivas, es decir, podemos cambiar todos los títulos añadiendo un término en concreto, podemos cambiar todos los bullet points modificando o añadiendo alguna palabra, un icono, lo que sea, y resulta súper útil para poder optimizar catálogos de una manera mucho más rápida. Por ejemplo, voy a enseñaros un poco cómo funciona. Ahora imaginaros que hacemos una selección de X productos. Vamos a seleccionar unos cuantos. Evidentemente no voy a hacer la modificación, solo voy a enseñaros el concepto de cómo funciona. Y ahora vamos a darle a editar en masa. ¿Qué podemos hacer desde esta pantalla? Podemos, por ejemplo, cambiar el título de todos estos productos, con lo cual le pondríamos el mismo título. Evidentemente no tiene sentido, no queremos tener productos duplicados. Pero ¿qué podemos hacer que es súper interesante? Pues podemos añadir o reemplazar alguna expresión. Por ejemplo, imaginaos que queréis añadir el nombre de la marca del producto al final o al inicio del listing. Pues es tan sencillo como añadir el nombre de tu marca y marcar añadir después o añadir antes. Con esto ya añadiríamos un término al final o al inicio del listing. Pero es que además también podemos reemplazar. Imaginaros que tenemos un montón de listings donde, por ejemplo, estamos utilizando una keyword en concreto y la queremos cambiar por otra parecida o por otro término distinto que nos interesa atacar. Pues aquí le diríamos, busca la palabra, la que sea, vamos a imaginarnos, no lo sé, zapatilla de montaña, por ejemplo. Imaginaos que lo queremos cambiar por zapatilla de trail running. Si le damos a guardar, directamente lo que va a hacer va a ser coger todos los listings que hemos seleccionado previamente y va a cambiar la palabra zapatillas de montaña por zapatillas de trail running.
Claro, esto es súper útil si tenemos que cambiar, imaginaros, no sé, 200, 300, 500 listings, da igual, catálogos muy extensos de verdad. Lo mismo podemos hacer con los bullet points, podemos cambiar el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5, podemos reemplazarlo o podemos mover el orden. Ahora imaginaos que queremos hacer una prueba, queremos poner el bullet point en el número 1, el número 1 en el número 5, hacer los cambios que queramos. Pues todo esto lo podemos hacer directamente desde aquí, sin pasar por Seller Central. Igual con las descripciones o incluso con los términos de búsqueda, es decir, con las keywords del backend. Podemos cambiar, añadir o reemplazar palabras clave que tenemos en el backend de nuestros productos. Es decir, este software es súper útil ya no tan solo para hacer modificaciones en masa de alguna palabra clave en concreto, de algún aspecto del título de un bullet point, sino que, por ejemplo, a mí también me sirve mucho para cuando hacemos una expansión internacional. Ahora imaginaros que creamos el catálogo de manera masiva en un país del paneuropeo, ya sea Francia, Alemania, el que sea, y hemos mandado a traducir nuestros listings. Pues entonces, lo más sencillo es crear de manera rápida y automática los listings en Seller Central y las traducciones cargarlas, por ejemplo, desde el software de Pinium. Entonces lo vamos a hacer de una manera mucho más ordenada, sencilla y optimizando muchísimo nuestro tiempo. Esta es una de las partes más importantes del software y la que yo personalmente más utilizo, pero tienen otros módulos como gestión de stocks o advertising, por ejemplo. Además, recientemente han creado un apartado específico de gestión de campañas con software de inteligencia artificial con unos resultados realmente prometedores. Si queréis, os interesa el tema, podemos hacer algún vídeo para profundizar un poquito más sobre este tema. Y nada, espero que estas 3 maneras de editar catálogo en masa os hayan sido útiles o los podáis aprovechar en el momento en que tengáis que trabajar catálogos muy extensos. Y si tenéis alguna duda acerca de cómo hacer alguno de estos procedimientos, podéis dejarme la pregunta en comentarios y la medida de lo posible os responderé rápidamente. Y si no sois usuarios de Pinium y os interesa hacer una prueba para ver cómo podéis gestionar vuestro catálogo con esta herramienta, os dejo también un enlace en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. Deu.